Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre la geriatría y los cuidados paliativos. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el número 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.lamxradio.com, y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la geriatría y los cuidados paliativos, tengo el gusto de saludar y presentarles a la doctora Sandra Denise Amezola Mendoza. Ella es médico geriatra. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias, pues muy amable por aceptar esta entrevista, y sobre todo, pues bueno, que nos platiques principalmente, doctora, pues bueno, ¿qué es la geriatría? Siempre que invitamos a especialistas de todas las áreas les pedimos, bueno, ¿qué es su especialidad? Entonces, adelante, platícanos, ¿qué es la geriatría? Bienvenida. Claro que sí, pues miren, la geriatría es una rama médica, es una especialidad que se dedica a la atención del adulto mayor. Entonces abarca algo muy amplio, desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades que van a pasar en el adulto mayor. Perfecto, prácticamente, pues bueno, es esta atención que va a ser, bueno, específica nada más a los adultos mayores, pero en la cuestión de sus patologías, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, bueno, pues vámonos de lleno a lo que decíamos, cuidados paliativos, doctora. ¿Qué son los cuidados paliativos? Porque hoy en día, te lo platicaba antes de salir al aire, que todavía se sigue teniendo como esa idea, que yo creo que, bueno, sigue habiendo, pues, que son nada más al final de la vida, pero para eso estás tú, para platicarnos y decirnos qué son los cuidados paliativos. Claro que sí. Bien, la definición, o sea, hay bastantes, pero la definición oficial es la que nos dicta la OMS. Entonces, la iremos desglosando más adelante, pero Bien. es el enfoque en la calidad de vida del paciente y de la familia, porque están pasando por una enfermedad potencialmente mortal. Y se encarga tanto de prevenir como aliviar el sufrimiento, y tanto de evaluar y tratar, pero y eso es importante, los síntomas físicos, pero también emocionales y espirituales. Entonces, una definición bastante amplia. Bien. Y no, pero es muy concisa, porque nos habla de las generalidades y las cosas más importantes de los cuidados paliativos. Y lo que platicabas ahorita precisamente, Enrique, de que pues es algo que tiene que empezar, claro, a darse a conocer en todo el mundo, porque no nada más llega como piensan muchas personas y los pacientes. Es el final, o son ya los cuidados finales de vida, o sea, sí, pero tenemos que iniciarlo desde el diagnóstico de enfermedades que sabemos que van a avanzar y que pueden ser irreversibles y muy sintomáticas. Sí, porque al final de cuentas, bueno, yo me incluyo ahorita ya, no, pues de tantas entrevistas que he hecho y que he visto a invitados, pues, y sobre todo congresos, pero sí se tenía esa idea de que solamente era cuando ya la persona estaba en una fase terminal, donde ya no respondía, y que decían, pues bríndale los cuidados paliativos, ¿no? Pero que hoy en día, como tú lo dices, doctora, es más importante e interesante saber el por qué, en qué consisten, cuál es el objetivo, y sobre todo también, pues bueno, cómo podemos aplicarlos, que eso es lo que me gustaría mucho que ahorita nos lo platicaras. Entonces, claro, sí, tenemos, bueno, los cuidados paliativos. Ahora sí, ¿cómo nosotros, doctora, podemos acercarnos a ustedes, profesionales de la salud, médicos, geriatras, médicos paliativistas o médicos especialistas, a lo mejor hasta en tanatología, pues, o personal de tanatología, para poder brindar un cuidado paliativo? Bien, pues al final de cuentas es una colaboración. Bien. Y yo creo que tenemos que empezar a hacer esta conciencia de hacer colaboración entre las ramas médicas que están atendiendo este tipo de pacientes, y vamos a hablar sobre todo cómo aterriza en la geriatría, ¿no? Que es el tema de hoy. Así pero es, pues siento que el geriatra muchas veces toma la batuta, ¿no? Y será el que tendrá que hacer la colaboración con los cuidados paliativos, cuando identifica ciertos aspectos de cómo evoluciona el paciente. Pero como dices tú, otros especialistas también tendrán que hacer el enlace, ¿no? Los cardiólogos, los pacientes, los que ven pacientes renales, hepatopatas, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas es una colaboración en pro del paciente.
Bien, sí, al final de cuentas, bueno, multidisciplinariamente el trabajo en conjunto y que sobre todo, pues bueno, cada especialidad también va a tener, pues lo suyo, ¿no? Decías ahorita la cardiología, ¿qué más decías? Bueno, pueden ser los nefrólogos, pueden ser también personas neurólogos y bueno, muchas especialidades médicas. Pero ahora sí, doctora, bajo tu experiencia y por ser ya médico geriatra, ¿cuál ha sido como esta experiencia que te ha tocado trabajar o cuál es el campo de estudio ahora sí de la geriatría en conjunto con los cuidados paliativos? Claro que sí, pues mira, como geriatra me fui dando cuenta de que pues también incorporamos esta área porque las similitudes que tienen, y vamos a ver muchos puntos similares, tanto la geriatría como los cuidados paliativos tienen un enfoque holístico, esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Nos importa pues la persona y nos importa la atención centrada en el paciente y no la enfermedad. Por ejemplo, no estamos viendo nada más a un paciente de 80 años con un cáncer de páncreas, ¿no? Estamos viendo a José, que tiene 80 años y tiene actualmente un cáncer de páncreas y viene acompañado de su esposa y a los síntomas que presenta es más personalizado. Entonces, la primera similitud que veo de la geriatría y los cuidados paliativos, pues es el enfoque holístico. Y hay otra cosa muy importante, nos importa lo que se llama el binomio. Entonces nos importa el paciente y lo que está alrededor de él, que viene siendo la familia. Bien. Entonces estos dos aspectos son importantes y son cosas que complementan. Pero en algún momento pues también yo como geriatra vi la necesidad de pues prepararme un poco más en esto de cuidados paliativos, que fue la alta especialidad con la que tengo. Y al final de cuentas eso es una colaboración. Porque sabemos, y esto lo han comentado yo creo un montón de veces aquí contigo, se está duplicando la población mayor de 60 años. Y para el 2050, que es el dato que todo el mundo repetimos, ¿verdad? Así Pero es. pues se duplica esta población. Entonces, hay otro dato también que me gusta mucho y es que se calcula que al año y a nivel mundial 20 millones de personas requieren los cuidados paliativos. Entonces, de estos 20 millones de personas, 33% de ellos van a tener cáncer, pero si te fijas hay un montón de casos más que son enfermedades no oncológicas. Bien. Entonces a veces uno piensa que los cuidados paliativos se refieren únicamente a pacientes con cáncer, pero ya vimos qué porcentaje tan grande son pacientes que tienen enfermedades no oncológicas, enfermedades crónicas, y esto pues yo creo que tiene mucho también que ver con la geriatría. Sí. Porque vemos pacientes, claro, con cáncer, pero vemos muchos pacientes con demencia, vemos pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o insuficiencias, ¿no? Y ahí es donde metí a otras especialidades también, incluso porque esto también tienen que ser colaborativas. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a final de cuentas, de estos porcentajes que estábamos hablando, hay que ver la atención, no nada más de las enfermedades oncológicas con los cuidados paliativos, sino de todas las demás enfermedades que a final de cuentas pasa el adulto mayor que las padece. Sí, ¿cuáles enfermedades, ahorita que mencionas, doctora, patologías, pues enfermedades son las más comunes? Ya decías, bueno, demencias, que es como la parte neurológica. ¿Qué otras enfermedades te ha tocado atender o ver los cuidados paliativos? Sí, cáncer también ya lo decías. Cáncer es lo que más se está estudiando y si uno busca cuidados paliativos la sesión es increíble, pero también insuficiencias cardíacas, porque al final de cuentas son muy sintomáticas, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedad renal o hepática, porque ahí podemos hablar un poquito de lo que son las trayectorias de la enfermedad, porque tienen distintas trayectorias y también hay que tomar eso en cuenta. Generalmente las enfermedades oncológicas pues pueden desde un principio tener pueden tener una funcionalidad un poco más estable durante un tiempo y el declive o el final de vida suele ocurrir de forma muy rápida. Lo que ocurre con todas estas enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, renal, hepatópatas, son enfermedades que desde su diagnóstico van presentando exacerbaciones, recuperación. Va disminuyendo todo, ¿no? De exacerbaciones, recuperación, hasta que va disminuyendo y acercándose al final de vida. Y otras enfermedades como la demencia o neurodegenerativas, que desde el diagnóstico vemos un declive funcional y de todas sus áreas de forma muy rápida. Entonces son diferentes trayectorias de la enfermedad, pero los cuidados paliativos tienen que instaurarse desde que sabemos que se diagnostica, progresan, van a tener sintomatología y se acerca un final de vida. Sí, porque al final de cuentas, mira, me gustó esta explicación, cómo también son estas, como dices tú, exacerbaciones en la cuestión arriba, abajo, hasta ya, bueno, la muerte, ¿no? O derivar lo que es la muerte. Y que sobre todo también
También cada enfermedad, hay que aclarar, pues va a ser distinta. Ahorita se me viene a la mente cuando son demencias, Sí. pero cuando son también de insuficiencias renales, o sea, es algo complicado. El cáncer, no se diga, que es ahorita, pues lo más que se puede dar tanto en menores como también ya en adultos mayores o en cualquier persona, pero que al final de cuentas pues tenemos que considerar el cuidado paliativo. Ya tenemos preguntas para ti, doctora. Claro que sí. Recordarles nuestra línea WhatsApp, ahorita aparece en pantalla, es el teléfono 332-540-5737, y tenemos por acá, dice Ernestina Hernández, ¿qué pasa si voy a varios doctores, bueno, especialistas en cuanto a los medicamentos, que es la polifarmacia? Ahí que nos puedes Bien, platicar al buena respecto. pregunta. Esto es sin duda tema geriátrico y tema paliativo, y es ahí cuando vemos cómo confluyen súper bien las especialidades, ¿no? Así es. Tenemos que seguir haciendo modelos de trabajo, modelos o estructuras de trabajo entre especialistas, y esto es un factor clave, comunicación entre nosotros, porque como decimos, el geriatra muchas veces pues toma la batuta. Tengo el paciente geriátrico, por eso el paciente geriátrico tiene una insuficiencia cardíaca y lo ve el médico, el cardiólogo, y tenemos muchas veces un montón de medicamentos y es una polifarmacia, pero a veces permisible porque están siendo indicados por el cardiólogo. Entonces, y si es un enfermo renal, también involucramos al nefrólogo, y lo importante es entonces pues alguien toma la batuta, pero empezamos a hacer comunicación entre todos. En algún momento pues el paliativista también entra, ¿no? Y la polifarmacia es importante porque ya hemos visto en distintos episodios del programa la farmacodinámica, farmacocinesia de los medicamentos es diferente en el adulto mayor. Hay cambios en el organismo y por lo tanto hay que cuidar mucho más las interacciones. Bien. Entonces yo creo que tanto el geriatra como el paliativista son temas que son de suma importancia en cuidar estas interacciones y priorizar también, creo que podremos hablar de esto un poquito más adelante, priorizando qué sí es necesario y en qué momento ya son fútiles o ya no son necesarios. Perfecto. Rubén Olvera dice, por acá tengo 72 años, si voy con el geriatra ya no debo ir con los otros especialistas. ¿Qué pregunta? Ah, ya, buena pregunta. No, claro que sí, o sea, el geriatra es el médico especialista que, como digo, tiene que tomar la orquesta, ¿no? Y irá diciendo, irá preguntando, eso es muy importante, o sea, que no siga siga el seguimiento con los médicos que son involucrados. Por ejemplo, un paciente renal no puede dejar de ver el nefrólogo, ¿no? Necesitamos el nefrólogo en el equipo, pero pues se irá viendo cómo va avanzando la enfermedad y si en algún momento el paciente pues incluso va progresando más, el geriatra toma más la batuta, comunica con el nefrólogo y en algún momento incluso pues van direccionando a los cuidados paliativos, pero como les digo, es un trabajo en equipo y es lo que promovemos mucho los geriatras. Así es. La comunicación y el geriatra pues tomar algunos temas con más importancia, como es maximizar la funcionalidad, evitar el deterioro cognitivo, trabajar en la polifarmacia y otros aspectos, pero somos pues a final de cuentas un equipo porque lo que queremos es la calidad de vida del paciente. Bien, por acá dice Berta Rivas, dice, ¿en qué momento debo de acudir al geriatra? Si yo voy con el internista o ya no necesito ir con el internista. Bien, muy buena pregunta. A lo mejor también han platicado otras veces, ¿verdad? Pero en general son pacientes arriba, dependiendo de la bibliografía, mencionan 60 o 65 años, que pueden ser desde irnos a la hora de prevenir o anticiparnos a un envejecimiento saludable. Entonces son pacientes que tienen casi o nada de síndromes geriátricos, o pueden ser aquellos pacientes que ya analizándolos con su valoración geriátrica tienen muchos síndromes geriátricos, o serán aquellos pacientes con muchas comorbilidades. Eso pues en cuanto al tema de geriatría y de cuándo enviarlos para acá. Bien, muy bien, doctora. Ok, aquí la siguiente pregunta es, ¿en dónde se pueden llevar a cabo los cuidados paliativos? Porque también se dice que, bueno, es desde la parte hospitalaria. A lo mejor aquí en Jalisco lo que hemos escuchado al momento es que, bueno, ya se aprobó la reforma a los hospice que se quieren formar, que a lo mejor todavía no lo hay, pero se están formando, se van a crear. Pero ¿qué nos puede platicar al respecto, doctora, en la cuestión de estos lugares donde se puedan brindar los cuidados paliativos? Sí, una pregunta súper importante, porque claro que sí, los cuidados paliativos se instauran en diversas formas, ¿no? Y esto tenemos que trabajarlo. En el hospital, pues se van identificando, ¿no? Estos pacientes que llegan con exacerbaciones, que llegan con patologías agudas a abordar. Y en algún momento se dan cuenta de que no están respondiendo a medicamentos, de que ya son muchas exacerbaciones y no están respondiendo nuevamente al manejo que usualmente pues suele mejorarlos y llevarlos a casita. Se dan cuenta de que ya es un paciente con demencia muy avanzado, entonces de ahí los empiezan a identificar.
y pueden entrar los cuidados paliativos allí de forma hospitalaria, captarlos, empezar con su control de síntomas, empezar a ver qué medicamentos realmente son fútiles y cuándo ya tenemos que hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico. Y en algún momento pues decidir también, este paciente ya tiene que ir a casita. Y la atención domiciliaria, aunque está subdesarrollada, podría decir que tiene mucha oportunidad, en algún momento llevar a estos pacientes a casita, en contexto o no de final de vida, claro, pero llevar a cabo esta atención del paciente en casa, en donde el especialista puede ir directamente, porque son pacientes que ya no van a poder salir, en donde damos el control sintomático, el acompañamiento familiar, todas las instrucciones para que todo el seguimiento sea en casa, ¿no? Y también pues hay pacientes que no precisamente tienen estas condiciones o están totalmente postrados y podrán ir a la atención ambulatoria en la consulta para el seguimiento de síntomas físicos, emocionales, espirituales. Y aunque todavía falta mucho también por desarrollar los cuidados de tipo hospice, en donde el paciente que tiene una supervivencia que sabemos que va a ser menor de 6 meses, que es muy avanzado, en etapas terminales, pues también reciba los cuidados apropiados que maximicen esta calidad de vida. Sí, porque eso también en ocasiones me ha tocado aquí escuchar, ¿no? Pero ¿dónde le puedo brindar? ¿En el hospital? ¿En mi domicilio? ¿En la clínica? ¿En el sanatorio? Mucha gente lo conoce así, o sea, entonces hay ocasiones donde también, por ejemplo, otras me tocó ver que en los mismos residencias geriátricas o como se conocen todavía actualmente, pues para que la gente nos entienda, los asilos, y que también ahí se le deben de brindar los cuidados paliativos. Entonces creo que es importante que nosotros estemos informados y que sobre todo también, pues bueno, no caigamos en esta cuestión de mala información, porque a veces también piensan que ya hasta que está muy avanzado a lo mejor ese cáncer, esa demencia, etcétera, claro, tengo que empezar a trabajarlo, ¿no? Claro, ¿no? Y entre más pronto nos integren o sepamos integrar los cuidados paliativos, que creo que esto nada más puede ir hacia arriba y hacia más reconocimiento y más favorecedor para el paciente. Entonces, antes entremos, pues no quiere decir que la enfermedad ya está avanzada y está en final de vida, pero sí podemos actuar desde el área física, emocional, espiritual, desde un principio y pues ser parte de este proceso junto al especialista que esté involucrado. Así es, bien. Doctora, ¿qué más nos puedes platicar? Ahora sí, mencionabas ahorita hace un momento mencionabas, bueno, cómo se puede también ir trabajando ustedes como geriatras en el cuidado paliativo. Platícanos, ¿cómo es ese procedimiento? Hay diversas formas. Por ejemplo, podemos entrar desde el control de síntomas. Entonces, siempre decimos que hacemos, y así me enseñaron en el alta especialidad, que hacemos trajes a la medida, porque ningún paciente va a ser igual que otro. Entonces, el control de síntomas, ¿qué paciente tenemos enfrente de nosotros? Probablemente es un paciente que tenga dolor porque tiene un cáncer, ¿no? O es un paciente que tiene disnea, que es la falta de aire, porque tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? O es un paciente que renal o hepatopata de estas enfermedades y requiere más orientación a náuseas, vómitos, estreñimiento. Entonces, realmente el control sintomático es de cajón, ¿no? Lo que se va presentando y atenderlo. Claro. Ver también en qué momento hay que hacer lo que llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico también, en qué momento ya se están dando o de cierta forma medidas desproporcionadas, medidas innecesarias y tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Clave es la comunicación desde un principio. Entonces, coordinar esta comunicación, qué sabe el paciente, qué sabe la familia, asegurarnos de siempre que también el paciente cuente con diagnóstico y no se lleve a cabo conspiración del silencio. Por supuesto, yo creo que ya han hablado de este tema en otras ocasiones, pero si el paciente sabe la información completa, la familia sabe, pues se lleva a cabo mejor toma de decisiones. Entonces, hasta ahí hemos hablado de síntomas, algo de comunicación y también es muy importante siempre si el paciente no tiene deterioro cognitivo, demencia, problemas de memoria, pues poderlo empoderar en su toma de decisiones, incluso llevar a cabo esto de voluntades anticipadas. Bien. Porque si el paciente está consciente de las cosas, de cómo va a evolucionar su enfermedad, pues deja establecido desde un principio cómo quiere que se lleve a cabo los cuidados, ¿no? Más si se le explica que la enfermedad progresa y que puede perder capacidades de toma de decisiones, él deja por sentado también. ¿Qué opina sobre ciertos medicamentos al final de vida? ¿Qué opina sobre reanimaciones o procedimientos más invasivos? Reanimación, intubación, etcétera. Entonces son cosas también, aspectos importantes
no realmente médicos, pero sí involucra, que se puedan llevar a cabo. Si el paciente deja esto por sentado, si llegamos a un momento tan avanzado de la enfermedad, los familiares saben qué hacer sin sentir esta culpa y sintiendo que apoyan las decisiones del paciente. Entonces creo que esto es algo muy importante también. Llevar a cabo también este paciente lo vio en hospital, pero sabes que ya no puede venir al hospital, damos el seguimiento en el domicilio, ¿no? Entonces saber hacia dónde va y saber lo que conviene también, ¿no? Y también el tratamiento de soporte, porque también creo que he resaltado mucho como cuando se dejan de dar medidas agresivas entre los paliativos, pero desde un principio lo de los síntomas que comenté pues son medidas de soporte. Entonces vamos tratando los síntomas que acompañan tanto la enfermedad como el tratamiento que se le está dando, no sé si me di a entender. Entonces es muy amplio realmente lo que podemos ofrecer. El área emocional también, creo que no le hemos platicado, pero es muy importante. ¿Qué están sintiendo estos pacientes con estas enfermedades que van progresando? Que los pacientes saben que van recayendo, no se van sintiendo bien, pierden funcionalidad. Entonces, depresión y ansiedad, yo creo que también ya lo han platicado en el programa, es muy prevalente, hay que identificarlo porque si no preguntamos, no lo encontramos. Y el área espiritual también es importante en los cuidados paliativos, es parte de la definición, ¿no? Y tenemos que saber pues también cómo está el paciente en esta área y si se tiene que llevar a cabo el trabajo en esta área también. Bien, aquí me gustaría, doctora, que nos platicaras, ahorita me llamó la atención porque se sigue escuchando, bueno, tu servidor que trabaja en los hospitales, pero cuando se dicen procedimientos invasivos, ¿cuáles pueden ser como esos ejemplos? Bien, por ejemplo, pacientes que tienen que llevar a cabo reanimación cardiopulmonar, ¿no? O en la intubación. Bien. Entonces son aspectos que muchas veces por seguir un protocolo pueden realizarse y pues hay que ver realmente el contexto. Paciente, no sé, de 80 años que ya lo habían traído los familiares y nos comentan que no, la funcionalidad pues era baja, que era dependiente de la familia, con muchas enfermedades muy avanzadas, no toma los medicamentos. Nos está hablando de que realmente estas maniobras avanzadas pues no van a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? O por ejemplo, se me ocurren pacientes oncológicos también, si están recibiendo quimio, radio, cirugías, en qué momento también saber que ya estas maniobras ya resultan pues muy agresivas y no benefician, pero en general hay que saber cuándo el paciente va a beneficiarse o no. Desde también ver el tipo de, no sé si has platicado, de la edad cronológica y biológica, sí, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que caracteriza también la geriatría. No son iguales todos los pacientes por un número, que es la edad. Entonces hay que ver, este paciente tiene 80 años y en esas condiciones que comentábamos, ¿no? No interactúa mucho tiempo en cama, pero puede ser todo lo contrario. Este paciente tiene 80 años, trabaja, es funcional, no tiene enfermedades ni polifarmacia, entonces siempre tiene que ser individualizado, centrado en la persona y ver qué paciente tienes enfrente y si se beneficia o no de estos tratamientos agresivos que estamos hablando. Sí, porque me llama la atención porque eso lo vemos a veces también cuando se da, bueno, los consentimientos informados y también cuando se ingresa a un área, a lo mejor no un área paliativa, pero sí un área de urgencias. Sí, claro. Y es donde la gente pues le preguntas, oiga, en dado caso requiere reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar, algún procedimiento invasivo, intubación, y bueno, a veces la gente es lo que dice que no. O hay gente que si está consciente dice tampoco, te dice no quiero. Entonces ahí es donde me llamó la atención lo que decías, doctora, porque me gusta explicarlo de esta forma de cuál es como este procedimiento, porque hay personas que pues no lo saben, no lo han escuchado, pero no saben a qué se refieren. Bien, y la siguiente pregunta me gustaría mucho que nos platicaras, por ejemplo, en la cuestión de ya si yo tengo un paciente igual geriátrico o un paciente igual no geriátrico pero ya con cuidados paliativos, ¿cómo yo puedo ver el avance que está teniendo en sus cuidados paliativos? Porque también eso es lo que mucha gente pues va a preguntar, oye, pero lo veo mucho mejor, ¿no? O hay ocasiones que hasta lo hacen comparativo, así inició y así va al momento. ¿Cómo podemos ver ese avance o esa mejoría? La calidad de vida es subjetiva. Yo creo que cada persona puede decir lo que para ellos es calidad de vida. Por ejemplo, una persona puede decirte, mientras me quites el dolor, yo me puedo sentir mucho más tranquilo, y si me quitas el dolor, yo puedo hacer mis actividades normales. Si me quitas el dolor, a veces no duermen y es por dolor. Si me quitas el dolor, voy a poder dormir mejor, ¿no? Y pues no todo se trata de dolor. Hay personas que pueden decir, yo padezco de episodios de ansiedad.
Entonces, sí, hay que escuchar al paciente, hay que dejarlo que ellos, como dicen ellos mismos, te dicen el diagnóstico, ¿no? En donde, ¿qué es para ellos calidad de vida? ¿Cómo los puedes ayudar? A lo mejor esa pregunta es muy buena también, decirles, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? No dar por hecho que tú sabes, sino preguntarles a ellos en qué podemos ayudarlos, porque al final de vida es subjetiva esta calidad de vida y lo van a ir viendo de esta forma, ¿no? ¿Cuál es el síntoma que vamos a abordar? Porque puede ser físico, puede ser más bien el área emocional, etcétera. Y pues ellos te irán diciendo, ¿no? A lo mejor en medidas de números y escalas, o a lo mejor en la forma de decirte, logré dormir mejor, logré comer de forma más satisfactoria, logré interactuar mejor. Entonces, creo que es algo muy subjetivo y es muy individualizado, por eso decimos que hacemos trajes a la medida, porque todos los pacientes son distintos. Claro, ¿no? Y sobre todo va a ir variando, ¿no? También desde tanto un hombre, mujer y las patologías y a veces la misma, pues bueno, genética, la raza, la etnia, también eso es muy, muy interesante. Y aquí sería la siguiente pregunta, ¿qué tipos de instrumentos, ahorita que mencionabas, instrumentos de evaluación o test, como se conoce también, aplicas para conocer, bueno, la calidad de vida del paciente o determinar que ya que hay cuidados paliativos? Sí, esto de las escalas de aves nos encanta a los Claro, pediatras, pero todos. y los medios paliativos, por ejemplo, la escala de Edmonton es una escala que nos permite evaluar distintas sintomatología, e incluso en el área donde yo hice mi alta especialidad, les poníamos un diario a los pacientes en los que ellos todos los días nos llenaban de forma numérica, los enseñamos, 0 es nada, 10 es lo peor del mundo, y puntuame diario cómo están sus síntomas, ¿no? Dolor, depresión, ansiedad, estreñimiento, náuseas, bla, bla, bla. Y así nos damos una idea de cómo va evolucionando. Entonces esta sería, yo creo, una escala muy importante de poder medir los síntomas y bueno, de escalas nos gustan mucho y es algo que usamos bastante. Sí, porque muchas veces en esta cuestión de los instrumentos de evaluación, como su nombre lo dice, pues es esto, ¿no? Una herramienta de trabajo que nos va, pues igual a dar pues más allá del diagnóstico, nos va a dar esta orientación para poder llegar a un buen diagnóstico y que sobre todo también, pues las personas a veces dicen, ¿por qué tanta pregunta? Pues es para saber todo lo que queremos descartar y queremos saber hasta dónde ha sido pues la enfermedad, ¿no? O la sintomatología de la enfermedad que usted está padeciendo. Entonces, y esto creo que caracteriza a geriatras y paliativistas, somos minuciosos, somos detallistas, somos preguntones, nos interesan muchas cosas. Claro. Desde la historia clínica, lo que decías tú, desde una misma anamnesis y sobre todo también, pues bueno, ver los expedientes clínicos de cómo se pueden trabajar y cómo se pueden llevar a cabo. Bien, actualmente, doctora, tú que fuiste, bueno, un residente y que ahorita mencionabas de la especialidad, Claro. ¿cuál ha sido tu experiencia o tu mayor experiencia o mejor experiencia, ya sea en un hospital, en una clínica, en domicilio o en una residencia geriátrica? Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto de los cuidados paliativos? Ya, pues bueno, desde la especialidad, los 4 años que establece o que hacemos para tener el título de geriatra, pues uno se va dando cuenta de que nuestros pacientes, lo que queremos, claro, el enfoque muchas veces es un enfoque geriátrico y es prevenir y curar. Bien, eso nos establece, muchas veces como médico queremos prevenir y curar, ¿no? Y nos vamos dando cuenta en la carrera de que a veces el enfoque no va a ser geriátrico, curativo, preventivo, sino va a ser más bien paliativo. Entonces, yo desde experiencia personal con mi abuela me doy dando cuenta la necesidad del cuidado paliativo. Y luego empiezo la especialidad y lo veo reflejado también en los pacientes, cómo van avanzando. Sabes que este paciente le estoy dando antibióticos, sigue con fiebre, este paciente ya tiene mucha falta de aire, ¿con qué le quito la falta de aire? Y te vas dando cuenta de la necesidad del enfoque paliativo, que es súper importante. Y bueno, y ahí me doy cuenta también de que ya acabé la especialidad, pero ahora ¿dónde puedo formarme como paliativista? No aquí en el estado, al momento no hay oportunidad de hacerlo aquí en el estado, pero bueno, la Ciudad de México está también aquí cerquita, ¿no? Y es donde nos abren oportunidad también como clínicos para hacer esta alta especialidad. Es en paciente oncológico, entonces el paciente que se veía allí en el Instituto Nacional de Cancerología, pero nos damos cuenta también, recordando que las enfermedades no oncológicas son bastantes y son necesarias también. Entonces yo creo que es la experiencia y ya lo vas viendo como la hospitalización, pero no va más allá, va a la consulta y va al domicilio y luego uno egresa y ya como profesional pues lo va abordando con sus propios pacientes y
y bueno, se va dando uno cuenta que todos los días aprendemos. Sí, porque te pregunto esto porque en ocasiones, pues bueno, ya decíamos durante la entrevista, ¿no? Es muy distinto hacerlos en domicilio, otros hacerlo en residencia geriátrica, otros hacerlo en hospice o en estos lugares que brindan este servicio y que sobre todo pues también en ocasiones en el mismo hospital. Muy bien, doctora, pues ya casi estamos entrando a la recta final, pero nos gustaría mucho que nos platicaras sobre las recomendaciones que puedes brindarle a la amable audiencia de Senectur Radio y a todos en general de, bueno, informarse sobre los cuidados paliativos y sobre todo también pues bueno cómo empezarlos a trabajar, porque también se pueden trabajar de una manera tanto interpersonal como pues ahora sí multidisciplinariamente con otras especialidades. Claro que sí. Adelante. Pues yo creo que tanto la geriatría como los cuidados paliativos tienen que ir creciendo y no veo más que puedan ir creciendo, que empecemos a pues a saber estas definiciones, en qué caso entran, ¿no? El paciente, así como el niño necesita del pediatra, el adulto mayor necesita del geriatra y todos los que están formando en esto en pro de ayudar al paciente, y también pues saber distinguir, y ojalá llegue el momento en que digamos cuidados paliativos y la gente no se espante y piense que estamos llegando porque ya me voy a morir, ¿no? Cambiar este enfoque, creo que hacia allá vamos, creo que es algo que se está trabajando cada vez más y que veamos el beneficio que se obtiene con estos cuidados, tanto, no solamente la población, los médicos también, y hacer más alianzas y más colaboración, y yo creo que esto no puede más que mejorar y beneficiar al paciente. Sí, porque ya decíamos, eliminar en primera fila esa idea de que solamente al final de la vida, y sobre todo también, pues bueno, si yo presento pues, alguna enfermedad que me acaban de diagnosticar, mi familiar, mi vecino, mi pariente, conocido, allegado, etcétera, pues llevarlo con los especialistas y sobre todo también no dejarnos tampoco pues llevar de todo lo que pues vemos a veces en las redes sociales o en el internet. Yo sé que el TikTok y ahora pues hay muchas personas que lo hacen, está bien, pero ya también últimamente se ha detectado que, o sea, pues es nada más como que el video creativo, pero no hay como un sustento científico o un sustento que respalde, y por eso la gente dice, pues ¿dónde lo vio? En el Facebook, o ¿dónde lo vio? En el TikTok, y bueno, pues está súper bien, pues lo vio ahí, pero ¿quién lo dice? O sea, si no sabes si es un médico o quién es, etcétera. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Coméntanos cómo podemos seguirte, tu consultorio, dónde podemos encontrarte, teléfonos, correo, adelante. Claro que redes sí, pues sociales. mi correo es geriatradenis@gmail.com, les dejo mi teléfono también, es 33 34 82 55 80, y en redes sociales como Geriatra Denis. Y si me permites, quiero decir una frase también. Adelante, doctora. Me gusta mucho esta frase: el final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. Es una frase del doctor Matías Nahún y creo que explica completamente la definición de cómo engloban la geriatría y los cuidados paliativos. No, pues súper bien, porque al final de cuentas ya decíamos, no todo es pues bueno, sinónimo de muerte, sino que al contrario, acompañamiento, calidad, humanidad y sobre todo pues también ahora sí la pasión, ¿no? Sobre esta parte de poder brindarle los mejores cuidados a la persona que esté padeciendo una enfermedad, y que sobre todo también, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? El bien vivir o el buen vivir, porque en ocasiones, ¿qué decimos, no? Te detectan una enfermedad y desde la parte emocional es donde más nos afecta, y si no se trabaja la parte emocional, la parte biológica, la parte social y la parte espiritual que también comentaste, doctora, pues bueno, creo que también pues es algo que nos va a derivar a que la enfermedad pueda avanzar de una forma hasta fulminante o más rápida, y que por eso decíamos, no, oye, pero pues si tenía tal edad y ya se fue, entonces pues bueno, todos sé que nos tenemos que partir, pero hay ocasiones en donde se puede alargar o prolongar un poquito más la vida. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique, felicidades por tu programa. No, pues gracias, doctora, esta es tu casa y deseamos y esperamos que pues no sea la primera y última vez que nos acompañes. Ya habrá más oportunidad que nos acompañes a lo mejor con algún otro tema o simplemente con un tema a lo mejor igual de los mismos cuidados paliativos, pero un poquito más encaminados. Claro que sí, ya una enfermedad o pues hay mucha tela de dónde cortar. Muchas, sí. Muchas gracias, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Sandra Denis Amezola Mendoza. Ella nos habló de la geriatría y cuidados paliativos, y bueno, yo te recuerdo que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. Ya está con nosotros en un momento más, estará con nosotros el abogado Luis Cervantes.
nos va a hablar sobre el tema de las pensiones, a todo esto que pues ha dado vuelta al mundo aquí en el país de México, que si quitan la pensión, que cómo la van a quitar, que de dónde van a tomar, que es un fondo para pensiones. Bueno, él va a estar aquí para que no se despeguen y sobre todo pues nos va a aclarar todas esas dudas que tenemos para algunas personas, bueno, que estamos activos, otras que a lo mejor ya fallecieron y otras que están por jubilarse y que bueno, ya decíamos, este dinero de las afores o de las administraciones para el fondo para el retiro, pues bueno, que no se toque, o que si se va a tocar, bueno, ¿para qué va a ser? Entonces estará con nosotros el abogado Luis Cervantes. Agradezco muchísimo a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa y recordándote que Senectur Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes. Decíamos que este mes de abril nos cambiamos el horario, estamos totalmente en vivo por las tardes solamente. Hubo programas la semana pasada en la mañana, pero ahora retomamos nuestros horarios vespertinos para que ustedes pues no se despeguen de Senectur Radio. Nos pueden seguir a través de Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Les recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García, y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.